buenas tardes a todos. Good News by Alexander Hércules nuevamente por acá con ustedes, trayéndole líderes, hermanos y personas que quieren compartir lo que es la palabra del Señor con nosotros. Y hoy para nosotros y para mí en personal es un gran privilegio que nuestros pastores nos acompañen. El pastor Omar y su esposa, muy buenas tardes, ¿cómo están? Alexander, gracias a Dios, bien bendecidos en el Señor y pues contentos de estar contigo en tu canal y ser llevar un poquito, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias, Alex. Sí, estamos bien, gracias al Señor y agradecidos por la oportunidad que nos das de platicar contigo. No, y muchas gracias por platicar conmigo aquí en la cámara, en la casa, en la iglesia, por todos lados. Muchas gracias por tenerme siempre esa paciencia, ¿ok? Pues, pastores, en nuestro corazón como familia y en el mío, ha nacido la oportunidad, ha nacido la opción de crear un canal en YouTube, lo cual, pastores, pues ustedes ya han sido parte de esto. Pastor Omar, tú has estado con nosotros los días miércoles compartiendo un tema y esto se ha vuelto un poquito más viral porque ahora ya hay muchas personas que nos están viendo, que nos están escribiendo y pues antes de que pase más tiempo yo los quiero presentar conmigo para que ellos los conozcan ustedes y sepan dónde nosotros como familia nos congregamos también. Así es que, Pastor Omar, tengo por aquí mis apuntes. Déjame corregirme si estoy mal, por favor. ¿Ustedes son guatemaltecos? Sí, los dos. Los dos son guatemaltecos, casados allá, me imagino. Sí, allá estudiamos juntos, nos hicimos novios y nos casamos. Wow, wow, wow. Tengo por acá varios apuntes tuyos. Por ejemplo, tú fuiste parte de la Sociedad Bíblica, fuiste parte del CETECA, has estado estudiando acá en Chicago. Y cuéntanos un poquito, cuéntenos los dos un poquito de ustedes. Por ejemplo, ¿cómo es eso que ustedes se conocen allá? Ya eran los dos cristianos, después se casan y comienza su carrera en el Evangelio del Señor. Bueno, vamos a dejar el tiempo a Roxana para que ella empiece a contar la historia. La hermosa historia. Bueno, sí nos conocimos allá, somos guatemaltecos y estudiamos juntos, pero no éramos cristianos los dos desde que nos conocimos. Nos conocimos estudiando en lo que aquí hoy sería la high school. Allá en Guatemala se llaman los básicos, pero sería aquí en Estados Unidos sería la high school. Ahí fue donde nos conocimos. Yo era cristiana, de cuna cristiana, él no era cristiano. Yo no tenía ni cuna. Sí. Entiendo. Sin embargo, por la misericordia del Señor, yo siempre lo he dicho y es la única palabra que hay en mi boca, por la misericordia del Señor, el Señor lo alcanzó unos años después y Él se entregó a los pies de Cristo y pues después de eso nos casamos y pues ya empezamos un hogar juntos. Y déjame comentarte que nosotros teníamos un trato, habíamos llegado a un acuerdo que en el último año de estudiar juntos, lo que es el tercero básico, la high school, en nuestro noviazgo iba a terminar, porque obviamente yo no iba a la iglesia, ella iba a la iglesia, iba a ser muy difícil que pudiéramos seguir siendo novios, y nos atrevimos, ¿verdad?, a pedir el permiso para poder ser novio yo de Roxana en su casa, y pues obviamente para poderla ver los fines de semana tenía que ir a la iglesia, ¿va? Entonces me tocó empezar a ir los sábados con jóvenes, los domingos a la iglesia, y de un principio mi propósito en realidad era por estar más tiempo con ella en el fin de semana. No hay duda que Dios haya propósito, ¿no? Pero el propósito del Señor era otro. Entonces, por eso es que yo siempre digo, la misericordia de Dios ya lo tenía entre sus planes. En ese entonces, pastores, voy a mencionar esto porque hoy lo estoy hablando en la mañana y lo voy a mencionar nuevamente. Durante estas pláticas alguien me dijo algo y muy importante. El pasado no se puede remediar, el futuro no lo podemos conocer, pero el día de hoy se llama presente porque es un regalo para todos. Yo pienso que ese presente de ustedes en ese momento, pues no se puede saber qué hubiera pasado de Omar si no conoce a Roxy, y no sabemos qué hubiera pasado de Roxy si no conoce a Omar, pero ese regalo que Dios les da de conocerse y de empezar una relación hace que ustedes conozcan al Señor Jesús. Fíjate que hay algo curioso que dices ahí, definitivamente todo está dentro de los planes, ¿verdad?, el propósito de Dios.
Yo creo, Alexander, y todas las personas que escuchan este canal, todos de alguna manera hemos escuchado el mensaje. Se nos ha invitado desde muy niños a nosotros. En realidad, mi mamá nos llevaba a alguna iglesia cristiana, nos dejaba en alguna actividad de niños. Y lo que pasa es que todo fue en el tiempo, pienso yo, ¿verdad? Que el Señor tenía ya planificado o pensado. Y gracias al Señor pudimos llegar entonces a conocer, a involucrarnos ya desde muy jovencitos con mi esposa en lo que era todo el movimiento juvenil y todo lo que era empezar a servir dentro de la iglesia. Pero de alguna manera, como bien dice la palabra, siempre hay una semilla que va quedando, ¿verdad? Y se me ocurre que en algún momento todos esos intentos que pudieron haberse pensado que eran fallidos, ¿verdad? O que habían fallado, en algún momento pues también dieron fruto, ¿verdad? Claro que sí, hoy podemos ver el mensaje, pastor, a través de la televisión, de Netflix, de muchas películas, y hay una película que se llama como Orando en el Dormitorio, algo así, o en el dormitorio de oración, donde hay una hermana que ora por su matrimonio. Yo me imagino a Roxy como tu novia orando por ti, porque si es para mí que lo convierta el Señor, ¿verdad? Y mira cómo contesta las oraciones el Señor, ¿verdad? Así es que, pastores, se casan, tienen 2 hijos, pero ese transcurso de tomar una decisión, yo pienso que como familia y como todo ser humano, hay esas metas, vamos a trabajar, vamos bueno, estudiar, a trabajar, vamos a comprar una casa, vamos a tener ahorros y vamos a comprar otra casa y vamos a vivir de nuestros ahorros. Y de pronto, ustedes toman una decisión de seguir al Señor y, y, y comienza una vida nueva para ustedes. ¿Cómo es ese recorrido que ustedes tienen? Porque me imagino que conocen al Señor Jesús y no saben que van a ser pastores algún día, ni se imaginan que van a depender de la mano del Señor. ¿Cómo es ese caminar? Interesante. Me viene a la De memoria, aventura. sí, el llamado que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? A dejar todo sin tener mayores indicaciones, ¿verdad? Sin saber todo lo que Dios iba a hacer por medio de Abraham. Y de igual manera nosotros, Alexander, estuvimos mucho tiempo trabajando con la juventud. Tuvimos un pastor, nuestro pastor Abdiel, que fue quien en realidad nos guió por muchos años, que nos enseñó lo que era caminar en el servicio de la iglesia, nos involucró mucho a Roxy y a mí, nos metió a grupos de alabanza, hacíamos obras de teatro, bueno, estuvimos muy involucrados. Pero fíjate que hubo una de las experiencias estando con el grupo de jóvenes, que otro amigo que ahora es pastor también, William, hacía una pregunta en la reunión de jóvenes y nos preguntaba qué era lo que nosotros queríamos ser, hablando de la iglesia, ¿verdad? O dónde queríamos en algún momento desarrollarnos. Y en ese tiempo, aunque yo tenía poco tiempo de estar en la iglesia, yo recuerdo muy bien que lo que yo le dije fue, yo quiero ser pastor. Ese es el anhelo de mi corazón, ser un día pastor. Y me recuerdo que él se sonrió porque él había dicho, no sabe ni de lo que está hablando, ¿verdad? Ni lo que está pidiendo, ¿no? Y se quedó ahí. Y la verdad es que al pasar del tiempo, fuimos comprobando en realidad que el Señor, de hecho, viniendo aquí a Chicago, es donde vamos comprobando todo ese proceso de trabajo ministerial hace 15 años atrás, ¿verdad? Donde empezamos a ver que ya había una oportunidad para empezarnos a dedicar al ministerio. Ok, pero dices tú, ahí me llama mucho la atención algo, perdón que te interrumpa, pero dices eso, ¿a los cuántos años le dijiste eso a él? ¿Cuántos años más o menos tenías tú? Yo tendría unos 18 años, unos 20 años. No, menos, ¿verdad? Menos. Como 18 años, ponerle 17, 18 años. ¿Eran novios todavía? Oh, sí, nosotros venimos de novios desde los 14 años. 15, 14. Oh, wow. Sí. Oh, wow. Nosotros, dicho sea de paso, estamos por cumplir 25 años de casados este año. ¡Yay! Y ya tenemos un promedio de 30 años de andar juntos, 30 y pico de años de andar juntos. Wow, qué bendición, qué bendición. Habemos muchas parejas que estamos empezando y otras que ya no están y que cuando oímos que hay 30 años de por medio en un matrimonio, pues queremos aprender bastante, pastor. Me llama la atención que dices tú que querías ser pastor, pero ¿qué pasó de parte de la mujer? ¿Qué es lo que quería ella? ¿Qué es lo que anhelaba ella? ¿Te escucharon solo a ti o también la escucharon a ella? Ser esposa de pastor. Ok. Roxy, ¿y tú qué anhelabas? Estás metiéndote a aguas profundas, Alex. Por eso es que lo estamos haciendo por Zoom, para no estar frente a frente. No, está bien. Es bueno compartir también, ¿verdad? El otro lado, Claro. digamos.
Y cuando mi esposo decía pues que él recibió el llamado desde mucho tiempo atrás, yo pensaba al mismo tiempo en mi caso, ¿verdad? En mi situación. Lo hemos platicado contigo y decía yo, en realidad son cosas tan distintas, tan contrarias. Sin embargo, el Señor de alguna manera hace que todo funcione. Amén. Hace que todo, aunque parezca distinto o contrario, él tiene sus planes y hace que todo funcione para sus planes. Porque yo, a pesar de que era de una cuna cristiana, de que no conocía otro ambiente más que el cristiano, en mi mente jamás pasó ser una esposa de un pastor. Por mi mente jamás pasó, yo quiero ser una líder cristiana, yo soy una persona muy tímida. Igual que yo. Ok. Soy una persona que le temo ¿cómo se dice? A los, ay, se me fue la ¿Escenarios? palabra. A los Los escenarios. retos. No, a estar enfrente de la gente, A los a escenarios. estar en a los escenarios, exacto. Soy una persona que le temo a los escenarios, una persona tímida, así que por mi mente en realidad no pasaba nada de eso, porque todo eso implica estar en público. Y yo antes para mí eso no era algo posible en mi mente, ¿verdad? Perdón, Roxy, pero viene un reto y ese reto es el que quiero llegar yo. Aquí hay muchas personas que nos están viendo y muchas esposas de líderes cristianos que en algún momento están comenzando esa carrera o están viéndose a futuro o se van a proyectar o tienen el anhelo y te están escuchando y esto es lo que vamos, porque de pronto dicen, oh, es que esta pastora o esta esposa de pastor, no, si ella nació para esto, trae ese don nato, no, si miren cómo es, entonces, pero no conocen el proceso, no conocen la transformación de Dios en la vida de las personas, y te digo esto porque en algún momento, tú como esposa, tú como mujer, y las personas, las mujeres que te van a estar viendo, ese momento de decir, Señor, ok, lo que tú digas, yo voy a seguir tu voluntad, porque habemos personas que nacemos en cuna cristiana, pero conocemos a Dios hasta muchos años después, o como nos hemos a ver la voluntad de Dios muchos años después. No quiere decir que por nacer en cuna cristiana ya estamos enfocados en lo que el propósito de Dios. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, déjame decirte, como te digo, es increíble ver cómo el Señor va armando ese rompecabezas, va poniendo las piezas en su lugar, que tal vez para uno parecen ilógicos, ¿verdad? Esto no casa con esto, pero Dios va armando ese rompecabezas y va poniendo cada cosa en su lugar. Yo, como te digo, de cuna cristiana, pero en mi mente no pasaba eso. En el tiempo en que llega mi esposo a mi vida, empiezo a conocer lo que es conocer al Señor, porque en él veía un ejemplo de cómo amaba al Señor, de cómo buscaba al Señor, algo que tal vez no había sido real en mi vida por tantos años que yo había estado en la iglesia. Y es él el que me enseña a seguir al Señor, amar a Dios como realmente se le debe amar, digámoslo así, ¿verdad? O a buscarlo como realmente se le debe buscar al Señor. Y es ahí donde empieza, tal vez, digámoslo, el Señor empieza a encaminarme a mí. Yo traía una base, tal vez de lo que preguntabas tú, en que debo darle el primer lugar a Dios, en que debo seguir a Dios, que es lo mejor seguir a Dios. Eso no había duda en mi vida. Yo siempre estuve segura de eso. Lo mejor para la vida del ser humano es seguir a Dios y tener a Dios como Señor. Pero me hacía falta tal vez un poquito de los condimentos que se necesitan. Y algo que nos pasó, Alexander, en esa experiencia es que, bueno, crecimos, avanzamos, había, de mi parte, había motivar a Roxy, ¿verdad? Que yo quería ser pastor y que ese era mi llamado. Por la parte de ella estaba
que era algo de mucha responsabilidad y pues había tantas preguntas en el corazón de mi esposa como en el mío. Y una cosa que marcó la diferencia, por eso bien dice la escritura, Alexander, y para todos los que nos escuchan, en la multitud de consejos dice que está la sabiduría, ¿verdad? Amén. Si alguien quiere tener sabiduría, pues debe de acercarse a alguien que tenga esa experiencia de la vida también. Entonces yo empecé en una búsqueda dentro de mi afán a preguntarle a muchos pastores, por lo menos conocidos míos, en cuanto a la necesidad que yo sentía en mi corazón de dedicarme al pastorado, pero lo difícil que era para mi esposa aceptar este llamado. Bueno, de todas las experiencias con los pastores fueron muy gratas. Algunos me decían, mira, no te dediques a esto. Otros me decían, es un llamado, tienes que hacerlo, pero cuesta. Y en fin, hubo un pastor que estuvimos muy poco tiempo en la iglesia de él. Nos sentamos los dos y empezamos a platicar del tema. Y le expusimos nuestros problemas. ¿Verdad? A mi esposa le es difícil aceptar el llamado pastoral porque tiene estas preguntas. Y a mí se me hace difícil tomar la decisión porque no la veo a ella segura, ¿verdad? Y la respuesta fue muy básica y muy directa y muy sencilla. A mi esposa le dijo lo siguiente: hermana, usted lo único que tiene que hacer es apoyar a su esposo. Lo único que tiene que hacer es orar por él, estar pendiente de cuidarlo nada más. Usted no tiene por qué ser pastora. Usted nada más tiene que someterse y seguirlo a él. Nada más. Y de ahí me dijo a mí, varón, si usted cree que el llamado es de Dios, pero usted depende de lo que diga su esposa, ese llamado no es de Dios. Así que si el llamado es de Dios, usted tiene que cumplirlo. Y en fin, esa noche salimos los dos, íbamos callados en el carro y comprendimos los dos, Roxana por su lado y yo por el mío, de que teníamos que hacerlo. Ella iba a hacer su rol y que hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, ha sido el apoyo incondicional en mi vida, en ese sentido, exactamente como nos lo dijo el pastor. Y ahora tú la ves también pues sirviendo, trabajando, ¿verdad? Ahora enfrente de las cámaras, lo quiera o no lo quiera, ¿verdad? Pero eso nos sirvió mucho para tomar toda esa decisión y llenos aquí. Wow, qué bendición. Y la verdad que para platicar de la experiencia que ustedes han tenido, yo creo que voy a necesitar unos 35 Zoom. Así es que vamos a ir episodio por episodio. Vamos a ir por episodio. Tiene la parejita, tienen 2 hijos, ahora pues ya adolescentes, y me imagino que también ese fue un proceso bastante interesante, el cual el que ellos vean que no tienen a 2 papás que se están esforzando en el mundo de secular, sino que esforzando en agradar el corazón de Dios. Esa fue otra experiencia, pastores. Sí, gracias al Señor tenemos un chico ya que va a llegar a los 19 años, Dios mediante, ahorita en septiembre. Saulo, nuestro primogénito. También tenemos a Natalie, que recién cumplió 15 años, que es casi prácticamente el tiempo que tenemos de estar aquí en Chicago. Y sí, ha sido parte en el proceso de la vida pastoral, Alexander, el tener que partirnos muchas veces, ¿verdad? Mientras que yo he estado involucrado en muchas cosas de la iglesia, como tú lo mencionaste, sociedad bíblica, dentro de la misma iglesia donde estuvimos colaborando mucho tiempo, pues me demandaba a mí mucho tiempo, ¿verdad? Estar fuera de la casa o viajando por el ministerio. Pero gracias a Dios, Roxana haciendo un trabajo excelente con mis hijos, ¿verdad? De cuidarlos, de guiarlos. Y hoy por hoy, pues tenemos la bendición de que tenemos esa muy buena relación como familia, que a pesar de que ellos han sentido tal vez el trabajo fuerte del pastorado, lo han resentido hasta cierta medida. Tenemos pues la experiencia de que tenemos hijos que aprecian lo que hemos hecho por ellos, que tal vez están explorando en la vida lo que ellos quieren creer, ¿verdad? Hasta dónde ellos quieren conocer a Dios. Y yo creo que pues tenemos hijos que en realidad nos respetan, quieren compartir con nosotros, por lo menos no piensan en sacarnos de la casa, ¿verdad? Y nos respetan, nos aman, tienen gestos muy hermosos con nosotros. Y yo creo que en su tiempo el Señor va a dar el fruto de nuestros hijos, ¿verdad? En cuanto a esa relación con Él. Pero ha sido un trabajo, para mi esposa ha sido un trabajo difícil porque a ella le tocó estar lidiando con los pequeños, ¿verdad? Sí, es un trabajo fuerte, duro. También por momentos es confuso. Es confuso
qué es lo que uno tiene que hacer, a dónde tiene que ir, a dónde no tiene que ir, qué camino tiene que seguir, qué camino no tienes que seguir. Sin embargo, en todo eso, como te digo, el Señor se mueve. Mientras uno esté seguro, ¿verdad? enfocado. Mientras uno esté enfocado en la idea de agradar a tu Señor, del señorío que hay en tu vida de Él, el Señor se mueve y va moviendo las cosas como tienen que ser. Sí, amén. Pastores, yo tengo el privilegio, a Dios gracias, de conocer a la mamá del pastor Omar, a su familia, a su hermano Jonathan, a su esposa Karen, a su sobrinito. Estoy enterado que tiene más familia también allá en Guatemala. Pues solo los conozco por fotos, de parte de la pastora, pues solo la conozco a ella, pero sí doy fe de que en algún momento esa carrera que dice la Biblia, esa carrera que habla en Corintios, el correr la carrera de la fe, yo me imagino bueno, y no me imagino, es un privilegio para nosotros estar hablando con dos personas que están corriendo esa carrera de la fe, esperando al final de todo agradar el corazón de Dios y que esa recompensa sea agradar el corazón de Dios, lejos de un galardón, lejos de una corona, lejos de un premio, que pues eso ya son otros temas que hay que hablar, pero el agradar el corazón de Dios, el estar viviendo para Él y por Él, es un caminar muy hermoso y yo veo que ustedes lo disfrutan mucho. Pues ahora todos ustedes que nos están escuchando y viendo, pues tenemos esta historia, este testimonio de parte de nuestros pastores, el cual han venido caminando en altas y bajas, me imagino yo, pastores, en altas y bajas en el camino del Señor, pero esos momentos son los que uno aprecia ahora cuando mira para atrás. Y perdone, sí. Perdón, perdón que te interrumpa, solo quiero que no se me pase decirte esta idea, porque para mí fue una ayuda muy grande, aún hace un poco de tiempo, no hace mucho tiempo, todavía pedí un consejo, porque yo todavía no me sentía que estaba en el lugar que tenía que ser, poniendo como base mi carácter, como yo soy, mi capacidad, no sé cuántas cosas. A veces uno duda, en realidad, si está en el lugar que tiene que estar. Y todavía hace un tiempo yo dije, en realidad yo estoy en el lugar que tengo que estar porque yo no me considero en mi razonamiento. Y pedí un consejo y me dieron un consejo tan bonito, tan bueno, que yo creo que le serviría a cualquiera que está dudando, que esté sirviendo al Señor y está dudando del lugar donde está, ¿verdad? Me dijo este maestro, fue un maestro que nos daba clases. Yo le expliqué toda mi condición. Yo soy esposa de pastor y yo pienso que yo debería estar haciendo esto y esto y esto, pero siento que no lo estoy haciendo. ¿Qué hago? Le dije yo, porque yo siento que... Y me dijo, ¿sabes qué? El único consejo que yo puedo darte es, sigue siendo tú y sigue obedeciendo al Señor. Y dije, me dejó igual en mi pensamiento en ese momento, ¿verdad? Me dice, porque si tú sigues obedeciendo al Señor, el Señor te va a hacer hacer las cosas que tienes que hacer para Él. Tú no tienes que cambiar nada, me dijo, porque el Señor te hizo como tú eres y así quiere que Él quiere que tú seas. Así que tú no tienes que cambiar tu manera de ser. Solo tienes que seguirle sirviendo a Él y Él va a hacer que hagas las cosas que Él quiere que hagas. Así que sigue siendo tú, me dijo, y sigue sirviendo al Señor y sigue obedeciéndole a Él. Y eso es lo que he hecho. Y déjame decirte que ahora no me doy cuenta de muchas cosas que hago que no van de acuerdo al carácter que yo pensaba que no podía ser. Okay. No solo los hijos sienten la presión, ¿verdad?, del pastorado, sino que pues, las esposas de pastores también. Y si algo tiene que luchar uno todo el tiempo es en no permitir que la iglesia presione, ¿verdad?, a la esposa de un pastor a que tenga que ser pastor, a que tiene que ser igual que el pastor, a que tiene que hacer todo lo que hace el pastor. Eso es algo que estresa, ¿verdad? Eso es algo que agobia a las esposas de los pastores. Y yo creo que lo que nos ha ayudado mucho con Roxana es que platicamos mucho. De parte mía hacia ella no hay ninguna presión.
en que ella tenga que hacer lo que yo hago, o predicar como yo predico, o enseñar como es. Cada quien tiene lo que hemos estado aprendiendo, Alexander, en la carta de Pedro, ¿verdad? Dios nos ha dado todas nuestras capacidades y en base a esas capacidades tenemos que desarrollarnos, ¿verdad? Sí, y es que aquí también estamos viendo algo que no hemos hablado, y antes de pasar al tema que traemos de parte de Dios para nosotros, es que también tú tienes una presión, pastor. Tienes una presión de parte de tus hijos, tienes una presión de parte de tu esposa, tienes que cumplir como cabeza de hogar, tienes que cumplir como pastor, y tienes que cumplir como líder de alabanza, y tienes que cumplir como esto y lo otro, y de pronto también te das cuenta que tú con quién hablas. Ahora, todos hablan conmigo y todos me buscan a mí como pastor, porque nosotros te buscamos a ti para un consejo en este caso, y ahora, ¿y tú con quién te toca hablar? ¿Y tú con quién te vas a desahogar? Entonces yo me imagino que de parte tuya también hay cierta presión, que no es lo mismo ser un cristiano de banca que ejercer un ministerio en el cual Dios te ha llamado. Definitivamente la presión existe, tomando en cuenta todos los líderes bíblicos, ¿verdad? Todas las experiencias bíblicas. Al líder siempre le va mal, ¿verdad? Lo quieren, no lo quieren, lo apoyan, no lo apoyan, lo critican, no lo critican. Pero eso es lo interesante del llamado, Alexander. Cuando es un llamado y no cuando es una imposición, ¿verdad? Yo he comprendido que esto es algo que tengo que hacer, y he comprendido en mi vida que esto tiene un precio que pagar, ¿verdad? Entonces, uno se dispone, ¿verdad? Hay muchas maneras de desahogar entre pastores, también amigos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, obviamente con Dios, ¿verdad? Cuando uno ya siente muy pesada esta carga, ¿no? Definitivamente es el mejor consejero, ¿no? Pero el prepararte, el conocer un poco más de cómo trabajar con la iglesia, cómo pensamos cada quien dentro de la iglesia, ayuda mucho. Así que la presión es parte del paquete, ¿verdad? Y eso es parte del llamado. Y uno tiene que estar, cuando Él te llama, tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y como te digo, con mi esposa nos ha ido muy bien, porque creo que ambos podemos desahogarnos, llorar juntos, sonreírnos cuando tenemos que sonreírnos sobre algún éxito, ¿verdad? Creo que ha sido una buena combinación hasta el día de hoy, y creemos que el Señor seguirá respaldándonos, ¿verdad? El tiempo que Él nos tenga al frente de una congregación. Es de admirar mucho a ustedes como pareja, que han dicho presente, aquí estoy, sí, voy a hacer el caso al llamado del Señor. Hablábamos con un misionero estos días y le decía yo, y me confesaba yo con él, yo creo que también me he confesado contigo, pastor. Muchas veces uno ha tenido el llamado y se acobarda y dice, no, no es mi tiempo, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, y no voy, no voy. Y pasan los años y uno se vuelve a arrepentir y se hubiera ido, tenía que ir, tenía que haberlo hecho. Pero llegamos a la conclusión con ese misionero que todo es en el tiempo de Dios, ni cuando yo quiera, ni cuando yo corra, sino que cuando sea la misericordia de Dios que me alcance. Y si Él dice, hoy vas, aunque yo diga no, voy a tener que ir. Así es de Así es. que qué bueno escucharlos. Realmente para nosotros es una bendición en el canal estar escuchando a esta pareja, que es un testimonio, gran inspiración para muchos de nosotros en la iglesia, y poder ver cómo se trabaja con amor, cómo se trabaja a través de un consejo, a través de buscar los muchos consejos, como decía el pastor, está la sabiduría. Así es de que muchas gracias por su testimonio, y muchas gracias por estar con nosotros el día con día, esforzándose por darnos ánimo, por estar ministrando la palabra, por las desveladas que tienen. Yo pienso que en nuestro canal es un privilegio, porque esta va a ser la primera de muchas entrevistas que les van a hacer. Así es que gracias por darnos esa primicia. Gracias por darnos esa primicia. Y nosotros pues también queremos escuchar ese consejo de la palabra del Señor que Dios ha puesto en tu corazón, pastor, para que nos puedas traer el día de hoy y nosotros poder comprender un consejo más de la parte de la palabra del Señor para todo aquel que es cristiano y para todo aquel que no conoce también la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón el día de hoy? Bueno, estuvimos trabajando con mi esposa algo que queremos compartirles, ¿verdad? Ya a través de casi 25 años de matrimonio. Y nosotros hemos comprobado qué es lo que para nosotros ha sido el éxito de nuestro matrimonio. Y en base a eso queremos dejarle dos cosas, ¿verdad? Dos ideas que esperamos en Dios que puedan ayudarles a todas las personas que nos están escuchando en cuanto al matrimonio. Tú conoces bien mi manera de pensar, Alexander, en el tiempo que hemos compartido juntos.
Y tú sabes que si hay algo que yo animo mucho a los matrimonios es estar siempre juntos, ¿verdad? Y para eso mi esposa te va a hacer una pregunta a ti hoy, ¿verdad? Aprovechando que tú eres el anfitrión. Y para ver, en base a esto, dejarles 2 puntos que creemos que son importantes para el éxito del matrimonio. Ya que tú nos preguntaste, teníamos que preguntar a ti también. Ok. Ok. Esta pregunta yo creo que ya te la hicimos alguna vez a ti, pero también va para toda la audiencia, ¿ok? Y si pues ya te recuerdas de la respuesta, pues está bien. ¿Qué crees tú que es lo que mantiene a un matrimonio unido? La comunicación. La comunicación es parte. Ok, es parte. Interesante. En base a esto queremos compartirles a todos lo que en nuestra experiencia nos ha llevado a lograr 25 años, primero Dios, en diciembre, de estar casados, ¿ok? Así que vamos a mencionarte 2 puntos, Alexander, y a todos los que están escuchando el canal, y esperamos que sean de bendición. Y al final, pues vamos a ir cerrando la idea con cuál es lo que en realidad mantiene el matrimonio unido. Así que el primer punto que vamos a explicar es... El cristiano maduro entiende que la obligación de todas las criaturas es glorificar a Dios en todo. Vamos a hablar acerca de un crecimiento, Alexander. Vamos a hablar acerca de algo que va antes de, ¿verdad? Y que es muy necesario, no solo en el matrimonio, sino que tal vez en todas las áreas de la vida, ¿verdad? En decisiones que tenemos que tomar tan importantes, debemos de poner cuidado, y esto tiene que ver con crecimiento. Con ser un cristiano maduro, con tener madurez como cristianos. Vamos a leer lo que es el concepto de madurez. Madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Así que estamos hablando de crecimiento, ¿ok? Y esto creo yo que fue parte de lo que nos ayudó a mi esposa y a mí en el pasar del tiempo, en el pasar de los años. Hemos tenido que crecer, hemos tenido que madurar y comprender, como bien decía el concepto, que un cristiano maduro piensa siempre en glorificar a Dios en todo lo que hace. A pesar de que nuestras experiencias fueron bien distintas y bien contrarias, en cierto momento de la vida llegamos a comprender el señorío de Cristo en nuestra vida. Y eso fue bien esencial para poder llevar nuestro matrimonio. Tenemos que tomar en cuenta que somos, tanto el hombre y la mujer somos distintos. Pensamos igual, no pensamos igual, actuamos de diferente manera, nos comportamos de diferente manera. Entonces, la única forma de lograr un matrimonio unido es teniendo esa madurez, ese crecimiento. Y vamos a compartirte 2 citas bíblicas a todos los que nos están viendo en tu canal. La primera es 1 Corintios, capítulo 13, verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Todos pasamos por la etapa de crecimiento, ¿ok? Aquí en 1 Corintios 13 estamos hablando de todo ese proceso de cómo las cosas se van a ir dando, porque viene hablando de los dones, viene hablando de la preeminencia del amor. Pero Pablo hace un énfasis muy interesante. Antes yo pensaba como niño, actuaba como niño, ¿verdad? Pero ahora dice, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, todos tenemos que llegar a ese momento de crecimiento, de madurez, de llegar a comprender la vida realmente como Dios quiere, en este caso hablando de una madurez espiritual, obviamente, ¿no? De lo que Dios nos demanda, de lo que Dios realmente nos exige a nosotros. Yo, como bien lo dijo mi esposa, pues yo no crecí en la iglesia, tuve que aprender conceptos nuevos. De hecho, yo vengo de un hogar desintegrado, de un hogar con maltrato físico, de un divorcio de mis padres, de un abandono desde muy pequeños. Entonces, yo tenía que aprender nuevos conceptos, yo tenía que crecer, ¿verdad? Y en este caso tenía que tomar madurez, ¿verdad? Ahora ya en mi relación con mi esposa, en aquel tiempo novia, ahora esposa. Entonces, el crecimiento es algo muy importante en la vida de toda persona. La otra cita es Lucas, capítulo 2, verso 52,
que dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo creo que una de las cosas, Alexander, que uno experimenta con los matrimonios, cuando uno ha tenido la oportunidad de hablar con los matrimonios o algunos matrimonios, es que a veces todavía tenemos pensamientos egoístas, ¿verdad? Como de muy adolescentes, de muy niños, ¿verdad? Y se nos olvida que hay un solo propósito, hay un solo objetivo hablando del matrimonio. Estamos peleando por cosas que a veces nada que ver, ¿verdad? Que no tienen sentido. Y esto a veces ha provocado separaciones, ha provocado grandes conflictos en los matrimonios, hasta el momento también, o al punto de llegar a golpes, a maltratos, a tratar de dominar los matrimonios de una manera egoísta. Entonces es importante que todos crezcamos, que todos conozcamos. Y por eso estábamos hablando del primer punto, que tiene que ver con la madurez, que tiene que ver con el crecimiento. Y tú mejor que todos los que están, bueno, los que nos dedicamos a enseñar, ya lo mencionamos ahí en tu canal, este versículo. Este crecimiento se logra a través de la palabra de Dios. Amén. La única manera de conocer la voluntad de Dios es conociendo la palabra, acercarnos a ella, y por eso vamos a dejarte otro versículo hablando siempre del crecimiento y de la madurez. Ese, el que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, muchos lo han de saber. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y aquí estamos hablando entonces de crecimiento, estar equipado para toda buena obra, y esto se logra a través de conocer la palabra del Señor. Así es como nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Recuerda que el primer punto que mencionamos es que el cristiano maduro siempre está enfocado o interesado en glorificar el nombre de Dios. Así que cuando estamos hablando de nuestro matrimonio con mi esposa, ya no estamos pensando el bienestar personal, solo mi bienestar o solo el de ella, sino que estamos enfocados en glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio. Ahora, ¿por qué estamos hablando de crecimiento personal? Si queríamos saber el secreto del éxito del matrimonio, ¿verdad? La palabra clave. Yo ahí tengo una pequeña pregunta, porque me interesó mucho el tema. Entonces, cuando uno viene y se casa, para todo aquel que nos está viendo, sea cristiano o no, y nos casamos, ¿cómo vamos a alcanzar esa madurez si estamos empezando? Y ni siquiera sé si amo o no amo a Dios, pero sí me pareció simpático levantar mi mano, reconocer a Jesucristo como mi Salvador, y me presentaron un evangelio así, como que ya soy salvo. Pero esta madurez, ¿cómo la llego a alcanzar entonces, este crecimiento? Fíjate que estábamos leyendo ahí, por ahí un comentarista que hablaba acerca de cómo es que se ve en muchos lugares libros para matrimonios, ¿verdad? Y que en algún momento dice el escritor que puede ser algo que se vea muy bien, pero en realidad lo que está hablando es de una gran necesidad que hay de que los matrimonios podamos comprendernos. Fíjate que un pensamiento que poníamos aquí con mi esposa es el siguiente, que espero que sea parte de la respuesta a la pregunta que tú hacías. Madurez espiritual, en nuestro concepto, es sinónimo del señorío de Cristo en nuestra vida y del conocimiento de su voluntad. Para nosotros, esto habla de que hemos llegado a reconocer, mi esposa y yo, que Cristo es el Señor de nuestra vida. Y si hemos llegado a reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, entonces estamos interesados en saber qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros como matrimonio. Entonces, una pareja, para lograr el crecimiento, la madurez, en primer lugar, tiene que empezar por reconocer que necesita a Jesucristo como Señor de su vida, como el que lo va a guiar, no solo en el matrimonio, sino que en decisiones de trabajo, de estudios, cualquier decisión en la vida. Entonces, para nosotros, la madurez espiritual tiene que ver como sinónimo de señorío en medio de nuestra relación. Fíjate qué interesante. Jesús es el Señor de Omar, el esposo, pero también es Señor de Roxana, la esposa. Y los dos tenemos que estar bajo esa cobertura, bajo ese señorío, y entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y por eso creemos que la palabra de Dios, y fíjate que cuenta que lo mencionabas, ¿cómo es posible? Pero esto es por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Si todos los matrimonios tenemos una Biblia en la casa.
En nuestras casas, desde que yo soy niño, hemos encontrado Biblias de todos los estilos, pero nunca nos hemos acercado, porque no tenemos el señorío o no hemos aceptado el señorío de Cristo, nunca nos hemos acercado a ver qué hay en el manual, hablando de la Biblia, para que tengamos una vida exitosa. No solo un matrimonio, sino que una vida exitosa. Así que esto tiene que, no sé si respondo parte de tu pregunta, pero la manera de poder crecer, madurar, es reconocer el señorío de Cristo y comprender que hay un manual, que es la Biblia, y meternos en ese manual para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo te aseguro que si un esposo se mete a ese proceso o una esposa se mete a ese proceso, va a dejar de golpear a su marido o de golpear a su esposa, va a dejar de ser un hombre celoso o una mujer celosa, va a dejar de ser un hombre posesivo o una mujer posesiva, de ser manipuladores, ¿verdad? O de egoístas. Entonces, ese manual va a transformar completamente la vida en ambos, ¿verdad? Tanto en la mujer como en el esposo. O sea, pastor, me estás diciendo que ese manual de vida, así como nos habla en Lucas 2:52, que ella leyó de Jesús, que crecía en todo, estás hablando que entonces ese manual nos va a ayudar a crecer en un balance, porque muchas veces crecemos de estatura, pero no crecemos en nuestra mente. Crecemos en nuestra mente, pero no en estatura. Crecemos en esto, pero no crecemos en sabiduría. Entonces, nos estás diciendo que el manual, que es la Biblia, nos va a llevar a tener un balance y un equilibrio. Sí, es lo que, por ejemplo, dice al final del verso 17, en 2 Timoteo 3:17, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, ¿ok? Equipado para toda buena obra. Sin duda alguna, eso va a cambiar la vida de cualquier persona. Uno de los salmos dice que la palabra del Señor hace sabio al sencillo, ¿verdad? La palabra del Señor está llena de muchas cosas hermosas. Nos da crecimiento emocional, espiritual. El crecimiento físico no todos lo logramos, ¿ok? Algunos nos quedamos chiquitos, ¿verdad? Dímelo, Pero eso ya era el formato que Dios había pensado en nosotros. Pero sí, sin duda alguna, esto trae un balance, esto trae una manera más positiva, más correcta de ver la vida, porque nuestro propósito ya no es agradarnos a nosotros mismos, sino que es agradar a Dios. Y ahora viene el segundo punto que queremos dejarte. El segundo punto es, la madurez en el Señor es una condición previa a la madurez en el matrimonio. Conociendo su voluntad, comprendemos que es Dios quien ha establecido el matrimonio. Es que eso es algo que tiene que ser muy importante en la mente de todos nosotros. Debería estar esto. El matrimonio no es invención del hombre. El matrimonio es una invitación de Dios a que el hombre y la mujer se ayuden, que estén juntos, y vamos a ver ahorita algunos versos que también ya conocemos, ¿verdad? Que son muy conocidos, pero algo que tenemos que tener claro es que el matrimonio tiene un propósito muy importante. Muchos se preguntan, ¿verdad? Si es necesario casarse por lo civil o si solo por la iglesia. Empiezan en esa situación, ¿verdad? Bueno, en el matrimonio tenemos que comprenderlo así, ¿verdad? Lo que es lo legal, lo que es legislado, lo que es civil, desde los tiempos de la iglesia antigua, los romanos instituyen todo este tipo legal para casarse, porque esto hacía llevar un control de las familias, para que no obviamente hubiera un desenfreno, ¿verdad? Que la mujer de alguien estuviera con la mujer de otra persona o el hombre de otra persona, perdón. Entonces todo esto de lo que tiene que ver con lo legal es algo que tenemos que cumplir en todas las naciones del mundo. Hay que casarnos, hay que inscribirnos y el gobierno sabe que somos un matrimonio, la familia Hércules, ¿verdad? La familia Romero. Pero en el corazón de Dios, desde que crea al hombre y a la mujer, los hace para que sean ayuda idónea y que sean una sola carne. Y por eso vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 2, el verso 23 y 24 dice así, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Wow. Así que esto no es una invención nuestra. Recuérdate que cuando Dios hace al hombre, él se encuentra solo, ¿verdad? Y yo lo decía en una de las predicaciones en nuestra iglesia, y la mujer fue creada por una necesidad nuestra, ¿sí? Y fue sacada de nosotros, salió de nosotros, de nuestra costilla.
y era porque estábamos solos y Dios lo que buscó fue un complemento, buscó una ayuda. Y desde el momento en que una pareja se unen de una manera sexual, desde el momento en que una pareja, un hombre y una mujer consienten estar sexualmente juntos, para Dios esto es ya una unión formal, porque hay muchas cosas que encierran el matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, hablar del área sexual, el área sexual, nosotros, los que tenemos a Jesucristo como Señor, sabemos que el área sexual solo es para el matrimonio, no para cuando no estamos casados. Entonces hay muchas cosas ahí que están dentro del matrimonio, por eso creemos que hay que crecer, hay que madurar en el conocimiento de la palabra, saber qué es lo que Dios quiere, para que comprendamos entonces en el segundo punto que Dios es el que ha establecido el matrimonio. Al aprender esto dice, comprendo que mi matrimonio es un pacto que hice ante Dios y con Dios, y si Él es mi Señor, yo estoy dispuesto o dispuesta, ¿verdad?, a respetar y mantener ese pacto y no fallarle entonces a nuestro Señor. Wow. Conclusión. Este es el punto que queremos dejarle. Lo que hace que un matrimonio se mantenga unido es el respeto a ese pacto que yo hice con mi Señor. Como leía mi esposo hace un momento, el matrimonio es un pacto que yo hice, sí, lo hice con mi pareja, pero también lo hice con mi Señor. Y yo voy a estar dispuesta a respetarlo y a mantenerlo y a no fallar a ese pacto que yo hice con mi Señor. Y fíjate algo que si no lo vemos como un pacto, tú hablaste, por ejemplo, de comunicación. Definitivamente la Biblia nos enseña a comunicarnos, a que hablemos bien con nuestro matrimonio, ¿verdad? Con nuestra esposa, por ejemplo, a tratarlas bien, a respetarnos, ¿verdad? Y empieza a haber una comunicación, no solo una comunicación verbal, sino una comunicación también de actos, de hechos, que van haciendo que tu matrimonio camine mejor. No quiere decir que en estos 25 años de estar casados con mi esposa no tengamos problemas, no nos exasperemos, no nos desesperemos por algunas cosas. Definitivamente somos humanos y hay un momento en que nos tocamos en nuestro orgullo, en nuestra carne humana todavía, ¿verdad? Pero ahí es cuando viene el poder de la palabra que te recuerda, que te hace pensar. Nosotros sabemos que también es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿verdad? Al recordarnos las cosas que hemos aprendido. Y entonces aprendemos a respetarnos. La comunicación es importante, pero fíjate tú algo interesante que pasa hoy por hoy. El divorcio puede ser hasta un negocio, ¿sí? Una persona puede divorciarse solo por quedarse con los bienes del esposo. Si tú lo ves por el lado humano, ¿verdad? Hoy estamos haciendo del matrimonio lo que querramos, ¿verdad? No nos casamos y nos casamos. Si no me sirve, me divorcio. O mejor no me comprometo porque después me van a quitar todas las cosas. Vemos abogados que sugieren, mire, déjelo, divórciese de esa persona, se queda con todas sus cosas, usted se va por su lado. Entonces, si lo vemos por ese lado, estamos mal enfocados, ahí no hay ningún pacto, ahí no hay ningún compromiso. Pero cuando lo vemos del lado de Dios, cuando comprendo yo, cuando comprende mi esposa, que si nos entregamos juntos, si vivimos juntos, y compartimos juntos, es porque hemos hecho un pacto con Él. Nuestro compromiso ha estado delante de Dios, no necesariamente delante de un juez, no necesariamente delante de un abogado, porque todo eso en algún momento se puede romper, se paga un dinero y todo eso se termina. Pero algo que nunca se termina es el pacto que hemos hecho con Dios, el compromiso que tenemos con Él. Entonces, por eso es importante conocer la palabra, conocer que Dios me va a demandar de mi matrimonio, porque es algo que Él me ha dado el privilegio de disfrutar, el estar casado, y queremos dejarte una última cita bíblica para que veamos el peso, ¿verdad?, de lo que es realmente cuidar de este pacto que es muy importante delante de Dios. Dice Malaquías 2:14, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué Dios no escuchaba las oraciones, ¿verdad?, o las adoraciones del pueblo? Y todavía Dios les dice, me preguntan, ¿por qué no los escucho? Bueno, es porque han abandonado a la mujer, a la compañera de su juventud, aunque ella sigue siendo tu compañera, dice, y la mujer de tu pacto. Y dice, quiero hacer énfasis en
en que dice, has obrado deslealmente, no has sido leal a ese pacto. Wow. Y nosotros escribíamos aquí en el concepto, cuando nosotros comprendemos que es un pacto que hicimos con el Señor, es algo que debemos valorar, es algo que valoramos, que respetamos, que cuidamos, que protegemos, y aún si se necesita, restauramos por obediencia y lealtad a ese pacto que tenemos con el Señor. Amén, amén. Y la verdad que muchas gracias por lo que nos están enseñando, Pastor. Yo tengo que reconocer, y lo he hecho muchas veces, lo voy a volver a hacer ahora. Yo tengo que reconocer que hace aproximadamente unos 6 años atrás, yo recibí mucho consejo de parte tuya, Pastor, para mi matrimonio, en el cual estábamos pasando un momento muy difícil nosotros, por X o Y razón, que ya conocemos los temas anteriores que vivimos, en cuanto a una tensión, en cuanto a un estrés que tuvimos juntos, que vivimos juntos con mi esposa, por una situación médica que ya conocemos, pero después de eso vino la reacción, vino como el resultado de ese estrés, un momento muy difícil, y gracias a Dios y al consejo de parte tuya que vino a nuestra casa, pues logramos restaurar muchas áreas de nuestra vida que estaban siendo afectadas. Pastor, en este momento que estamos viviendo, este momento de tensión, de, 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 de incertidumbre en el mundo, y estamos resguardados en nuestra casa, muchos dicen en la televisión, los sabios, hay muchos pastores que lo están diciendo también, que después de todo esto va a venir una reacción en cuanto a la mente humana, en cuanto a la situación espiritual de cada persona, donde se van a ver muchos matrimonios que se van a divorciar, muchos matrimonios que se van a romper porque van a tener la libertad de decir, hoy me voy, ahorita, hoy por hoy, solo se están dando pleitos y maltratos y golpes y se están aguantando porque no se pueden ir a ningún lado. Pero dicen que después de todo esto va a venir ese momento de resultado. ¿Qué nos puedes traer? Porque las personas que nos están viendo, que busquen un consejo, que busquen una persona espiritual que nos ayude, que nos busquen a nosotros como un consejo que podamos dar a través de la palabra, obviamente, pero ¿qué le podemos decir a estas personas que están viviendo ese momento difícil en casa? Bueno, definitivamente, si no nos acercamos a alguien que pueda ayudarnos, va a ser algo muy difícil de solucionar, ¿verdad? Porque si alguna persona o algún matrimonio, por ejemplo, ahorita ya está pensando, ¿verdad? Solo que termine esto, agarro mis cosas y me voy, ¿verdad? O antes de que se termine salgo corriendo. Bueno, esa persona habría que preguntarse primero si tiene el señorío de Cristo en su vida, ¿verdad? Porque sin duda alguna, si lo tiene, va a ser difícil que proceda, pero toda persona necesita tener a alguien a quien rendirle cuentas. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Y en este caso, si estamos hablando de gente que conoce a Cristo, que conoce el Evangelio, que conoce la palabra, definitivamente tiene que acercarse a su pastor, a su líder más cercano y empezar a hablar acerca de todas estas necesidades que surgieron. Esto no solo está pasando por la pandemia. Lo que está haciendo la pandemia es resaltando los problemas que vienen desde hace 10 años atrás, 5 años atrás. Entonces, esto no es algo que se está produciendo ahorita, sino solo está sacando a la luz lo que estaba mal desde hace mucho tiempo. Que ningún esposo o esposa se esperaba que iba a estar 2 meses con su mujer todos los días, ¿verdad? Pero imagínate, si estaban pidiéndole a Dios que eso nunca pasara, es porque antes había algún problema. Algo que hemos aprendido, Alexander, y para todos los que nos escuchan con este pastor, con Guillermo Dona María, es que sí hay problemas que hay en nuestra mente, sí hay problemas que hay dentro de nuestro corazón, que alguien que tiene más conocimiento tiene que abrirnos el entendimiento y llevarnos a comprender qué es lo que no estamos haciendo bien. La mayoría de cristianos tenemos mucho choque, y yo me incluyo o me incluía en ellos, en cuanto a la psicología, ¿verdad? ¿Por qué buscar psicólogos o por qué buscar otra gente cuando tenemos la Biblia, la fe, tenemos a los pastores, ¿verdad? Ahora he comprendido muchas cosas, el entendimiento se nos ha ido abriendo un poco más, y sí considero que debe de ser una persona que esté balanceada en sus conocimientos, definitivamente. Gracias al Señor, este psicólogo, maestro, también es pastor, ¿verdad? Entonces tenemos un balance, porque dentro de las cosas emocionales que Él nos ha podido guiar,
también nos guía con la palabra. Entonces encontramos un balance y yo creo que toda persona que esté pasando una dificultad ahorita por esta necesidad de la pandemia debe de correr lo más pronto posible, no de sus casas, no de sus esposas, no de sus esposos, ¿verdad? Debe de correr y buscar ayuda lo más pronto posible. Y para eso estamos para servirles, Alexander, ya sea por teléfono, ¿verdad? Platicar, escuchar. El arte de aprender a escuchar es algo muy importante. Los matrimonios, a veces perdemos eso que tú mencionabas de la comunicación, y hay un momento en que ya no nos podemos escuchar. Ya si yo hablo, me enojo, si ella me dice, me enojo. Entonces es bueno encontrar a un buen árbitro, alguien que esté del otro lado y que sobre todo tenga el temor a Dios para poder ser guiados en lo espiritual y en lo emocional, que definitivamente va a ser un fenómeno que vamos a experimentar después de que todo esto pase. Ok, pastor, muchas gracias. El tiempo se nos está cortando, pero antes de que se nos vaya a cortar más, yo quiero tocar un tema muy especial que no hemos tocado hoy. Y yo creo que va acorde o es parte de, o es una rama, una rama muy importante de lo que estamos viendo y no lo hemos tocado, y es el amor. Lo hemos tocado, el amor, que ese amor que cuando estamos jóvenes, que cuando estamos en la escuela, creemos que es un conjunto de mariposas que hay en el estómago. Y cuando ya estamos casados, creemos que es un conjunto de murciélagos que hay en nuestro estómago. Entonces, no. Ese amor que es una decisión. Estoy hablando de ese amor que se toma como decisión, porque la persona piensa que cuando se divorcia de la otra, se va a enamorar de la otra y va a vivir para siempre, o que si resulta que se vuelven a convertir esas mariposas en murciélagos. Y entonces toma la decisión de ya no estar con ella, sino que toma la decisión de irse con otra persona y amar a otra persona. Ese amor, me refiero a ese amor que es la toma de una decisión y el respeto de estar con la mujer de tu juventud. Ese amor que no lo hemos tocado, pastor, ¿qué podemos hablar de él? Mira, muchos hemos fundamentado, no sé si estoy bien en la palabra, o hemos fundado la idea del matrimonio en las novelas, ¿verdad? En los cuentos de hadas, ¿verdad? Todos pensamos que el matrimonio es amor, 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 toda la vida, ¿verdad? Y empalagoso, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante que tenemos que tomar en cuenta, y es lo que se conoce como el enamoramiento. Sí, hace un tiempo, hace unos años atrás, jamás había oído yo ese concepto. Voy a ser honesto. Hablando con otro pastor, él me decía, ¿cuánto cree usted que dura el enamoramiento? Si tú pudieras pensar en un tiempo, Alexander, ¿cuánto crees tú cuánto tiempo dura el enamoramiento? Pues si no me escuchan, para siempre. Yo me imagino, pastor, que ese enamoramiento, y me estás preguntando, pero no estudiamos juntos ni vimos el mismo tema, pero ese enamoramiento dura mientras viva el gozo de descubrir algo nuevo, ¿no? Fíjate que el enamoramiento, ¿verdad? Según nos aconsejaban en este tiempo, el enamoramiento puede durar más o menos unos 2 años, ¿verdad? 2 a 3 años. O más. O toda la vida para ti, ¿verdad? Después del enamoramiento, entonces llega el amor, pero primero es el enamoramiento que dura entre 2 y 3 años. Ok. Fíjate que todo lo nuevo deja de ser nuevo pronto, ¿verdad? Cuando uno compra algo nuevo, estás emocionado, pero ya después de un tiempo dices tú, bueno, ya no está como yo pensaba al principio, ¿verdad? Ya ha perdido ese brillo que uno le ve a las cosas, ¿no? Hablando de cosas materiales, ¿no? Pero el enamoramiento es una cosa muy interesante porque definitivamente en el matrimonio tenemos que poner los pies sobre la tierra, ¿sí? El hecho de que empecemos a vivir juntos va a cambiar mucho nuestra relación. El hecho de que vengan nuestros hijos al matrimonio va a cambiar bastante la relación. Empezamos a trabajar, empezamos a esforzarnos y pareciera como que se empieza a experimentar un distanciamiento, ¿verdad? Ahora ya solo ves a los hijos, ahora solo trabajando te la pasas, porque pareciera que tenemos que vivir en nuestro matrimonio como cuando éramos novios, comiendo heladitos en la esquina, jugando con los caballitos, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas, que nuestra vida va cambiando, nuestra vida vamos tomando responsabilidades, aparte de eso vamos envejeciendo, y bueno, y pasan muchas cosas que va perdiendo aparentemente, ¿verdad? Es ese brío que fue el primer año, el primer mes, la luna de miel, el vivir solos, ¿verdad? Entonces, el enamoramiento es algo que después de 2 o 3 años, según
los psicólogos o la gente conocedora habla de que se va perdiendo. Pero una vez más, Alexander, al regresar a madurar, ¿ok? Al tener esa madurez en la palabra, en el conocimiento de Dios, encontramos un amor que es muy importante, que es el amor sacrificial. Aquel amor ágape, ¿verdad? Aquel amor que estamos todos los cristianos llamados a experimentar. Y hasta cierto punto, entonces, empezamos a vivir nuestros matrimonios en base a ese amor, en el cual lo sufrimos todo, lo soportamos todo, no hacemos nada por envidia, no hacemos nada por rivalidad o por diferencia, sino que una vez más estamos enfocados en agradar a Dios y sabemos y comprendemos que Dios nos llama a amar a nuestras esposas y encontramos muchos versos donde se nos insta, ¿verdad?, a que debemos de amar a nuestras esposas como a vasos frágiles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este amor, ya comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros, va a hacer que experimentemos cosas muy hermosas en el matrimonio, donde todavía podemos sonreír, podemos disfrutarnos, a pesar de que las cosas han cambiado, ¿sí? A pesar de que hay nuevos compromisos. Yo quiero animar a Alexander, a los matrimonios que puedan escuchar esto. Hay que pensar con sensatez en la vida, hay que pensar con madurez. Hay que comprender que ya no somos los niños, ni los adolescentes, ni los jovencitos de hace 10 años atrás. Hay que comprender que hemos tenido que ir avanzando en la vida y mi esposa y yo hemos tenido cambios. Seguiremos teniendo cambios. Pero lo más importante, lo fundamental, es ese compromiso, mantener el pacto, que es lo que hemos estado mencionando. Estar conscientes de, ok, yo me casé, este matrimonio debe de ser para toda mi vida. Y si aún hubiera algún problema, puedo restaurar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque en primer lugar amo a Dios y porque sé que al amar a Dios y que Él sea mi Señor, me invita a que tengo que amar a mi esposa, a que tengo que cuidar de mi esposa y del lado de ella, amarme igual, cuidarme igual. Y eso va a hacer que el amor sea genuino, sea más real, ¿no? Y quiero agregar un comentario. A veces pasa que hay muchos problemas en los matrimonios por esa confusión entre el enamoramiento y el amor. Porque como ya no es como al principio, como éramos al principio, muchos piensan que se acabó el amor. Y no nos damos cuenta que el amor es otra cosa, muy distinta al enamoramiento. Porque el amor no solo son expresiones. El amor, como dice la Biblia, es sufrido, es benigno, todo lo soporta. Todo. Y por ejemplo, una esposa puede ser que no se dé cuenta que el esposo, a través de trabajar para su casa, está demostrando amor. Amén, Pero amén. como las cosas ya no eran antes, que le hablaba con palabras bonitas, piensa que se acabó el amor. El amor no puede ser que no se haya acabado, sino que lo está demostrando de otra manera. O lo está viendo, no lo está viendo desde esa perspectiva. Entonces, puede haber mucha confusión en eso, en que esperamos que haya enamoramiento todo el tiempo, que pensamos que por eso el amor se acabó. Pero mientras comprendamos que hay amor y luchemos por el matrimonio, puede ser que mantengamos en ciertos momentos el enamoramiento y haya un matrimonio, diversidad en el matrimonio, ¿verdad? Pero conociendo en realidad la verdad de lo que es el amor. Amén. Pues muchísimas gracias por el tema. Yo pienso que espero en Dios que esta sea la primera de muchas pláticas que tengamos, porque a raíz de este tema, pastores, ustedes han abierto la caja de Pandora y eso es bien difícil, porque entonces vamos a encontrar que hay muchas ramas para poder encontrar ese éxito del matrimonio. ¿Ustedes cómo me podrían resumir lo que hemos visto ahorita en una sola palabra? ¿Cuál es el éxito del matrimonio? El respeto al pacto. El respeto al pacto o el compromiso al pacto. ¿El compromiso al pacto o el respeto al pacto? Ok, pues muchísimas gracias por esta plática. La verdad, como les digo, para mí abrieron la caja de Pandora. Hay muchos temas que quiero poner, quiero estar estudiando con ustedes. Y yo me imagino que a usted que está escuchando al otro lado, a usted que también ha servido el consejo de la palabra y que ha venido el consejo de la palabra a su vida, pues vamos a seguir escuchando. Pastor, yo quisiera que oráramos por los matrimonios.
antes de despedirnos. Yo quisiera que oráramos por esos matrimonios, los cuales están pasando momentos difíciles. Yo soy de la clase de personas que, como Good News, dice mi título, pero también me gusta confrontar ese momento difícil que está pasando y ser realistas. Hay momentos muy difíciles que están pasando los matrimonios y no me gusta pasarlos por alto, sino que me gusta ser realista y reconocer de que si no ponemos a Jesucristo como centro de nuestro matrimonio, entonces esto podría ser un caos hoy, mañana, pasado, y esto solo va a ser la gotita que rebalse el vaso de agua que se ha llenado por años. Pastor, ¿podríamos orar por los matrimonios, por favor? Por aquellos matrimonios que no conocen del Señor Jesús y por aquellos que ya lo conocen, que se pueda afianzar a ese pacto que hicimos en algún momento con nuestra pareja. Claro que sí, Alexander. Gracias también a ti por invitarnos. Que el Señor te siga usando con el canal. Todos los consejos que has traído a través de pastores, ¿verdad? El misionero que mencionabas. Creo que es bueno abrirnos a escuchar algo distinto, algo diferente. Y vamos a invitar entonces a cada matrimonio que pueda escuchar esta grabación. Queremos invitarte. Tu matrimonio tiene solución. Tu matrimonio tiene esperanza. Hay oportunidad para volver a vivir una vida cómoda, placentera con tu esposa, con tu esposo. Y lo único que necesitas es arrepentirte, reconocer en tu corazón que hay alguien más que debe de estar en nuestro matrimonio y que esa persona es Jesucristo. Jesucristo es el mejor ejemplo de amor, de entrega, de humillación, de valorar más a los demás que a su propia vida. Y queremos invitarte a ti, esposo, esposa, que te des la oportunidad de que Jesús sea el Señor de tu vida para que tu matrimonio pueda entonces ser el matrimonio que has soñado o el matrimonio que tal vez esperabas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. De ahí donde tú estás, quiero invitarte a esposa, esposo, a que te rindas delante del Señor. Si tú estás poniendo atención a esta grabación, quiero que repitas conmigo esta oración y después de hacer esta oración, vamos a orar por todos los matrimonios. Señor mi Dios, hoy reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho muchas cosas que te ofenden y hoy me arrepiento con todo el corazón. Hoy reconozco que Jesucristo es tu Hijo y que murió por mí en la cruz del Calvario y que gracias a ese sacrificio ha perdonado todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Quiero orar por ti ahora. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, y sin duda alguna, tal vez no podemos ser el mejor ejemplo. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero, Señor, queremos reconocer en este día que necesitamos de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Que necesitamos de tu palabra, Señor, para que nuestros matrimonios que están pasando hoy momentos difíciles sean restaurados, sean sanados, Señor. Para nosotros tal vez ya no hay solución, para nosotros tal vez lo vemos como algo imposible de solucionar, pero sabemos que en ti y en tus manos todas las cosas son posibles. Y así que queremos poner a todo matrimonio que está hoy en sus casas, cristianos o no cristianos, que están en medio de la depresión, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, Señor. Queremos pedir en el nombre de Jesús que tu luz alumbre a través de lo que hemos hablado hoy, a través de tu palabra, para que puedan ver, Señor, tanto las esposas como los esposos, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay nuevas oportunidades en Cristo Jesús, que en Jesús podemos sanar todas nuestras heridas y podemos seguir adelante. Así que bendecimos a todo matrimonio. Padre, pedimos que tú seas en medio de estos matrimonios en conflicto y que de alguna manera a través de estas grabaciones, estos estudios, a través de alguna persona que se acerque, puedan recibir esa palabra de bendición y esa palabra de transformación. Y te pedimos, Señor, que pongas en cada uno de los matrimonios que vamos a ver este video, Señor, que lo más importante, que lo que mantiene en realidad nuestro matrimonio es el compromiso al pacto. Es reconocer que el matrimonio tú lo has instituido, que el matrimonio es obra tuya y que tú quieres, Señor, que estemos juntos hasta los últimos días de nuestra vida. Así que, Señor, pon en nosotros temor, pon respeto para ese pacto, Señor, el cual hicimos
desde jóvenes, tal vez en una vida adulta. Señor, que podamos ser conscientes de que el matrimonio es algo que tú creaste y por lo tanto debemos respetarlo de esa forma. Así que bendecimos a todo matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, pastores, familia pastoral, por estar con nosotros. Muchas gracias por su consejo, por la palabra del Señor que han traído a este canal. Así es que a ti, mi querido oyente, que nos estás viendo, que el día hoy, mañana, pasado, cuando abras este video, que sea esa palabra del Señor que traiga ese consejo a tu corazón, el poder poner y el poder madurar a través del conocimiento, a través de reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Pastores, muchísimas gracias por este momento. Espero, como les digo, que sea la primera de muchas. Así es que gracias. Si quieren despedir de la audiencia. Pues muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir un poquito de lo que el Señor nos ha regalado, y gracias a todos los que ven y escuchan, y esperamos que sea de bendición para muchas vidas. Sí, de igual manera, Alexander, ya fue la primera, ¿sí? De muchas, así que fue la primera de muchas, ¿verdad? Y qué bueno que podemos llegar a través de la tecnología, y lo único que anhelamos como matrimonio es que poder ser de bendición, ¿verdad? A través de la palabra, a través de pequeños consejos. Aquí están viendo un matrimonio 100% humanos, con problemas, con dificultades, pero que nos hemos comprometido a amar al Señor con todo nuestro corazón, y eso nos ha servido para poder compartir como matrimonios, como familias, como miembros de una sociedad. Así que el Señor los bendiga y gracias por habernos invitado. Amén. Pues muchísimas gracias por estar en nuestro canal. Recuerda, suscríbete en Good News by Alexander Hércules, comparte, y puedes estar viendo también estos mensajes cuando tú quieras. Una vez que estés inscrito, te va a llegar una señal cada vez que subamos un video. El día de mañana tendremos un nuevo ministro del Señor, y el día de pasado mañana otro y otro y otro, trayendo palabra de Dios a tu vida. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.